Amados hermanos, muy buen día, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. El día de hoy queremos seguir avanzando, queremos seguir adelante en el estudio de la palabra del Señor que hemos titulado El Reino del Cielo. Y para cumplir con este propósito, quiero invitarle en primer lugar que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor y luego podamos entonces proceder a leer la palabra del Señor, la porción en la que concentraremos el día de hoy nuestro estudio. Oremos entonces y coloquemos este tiempo en las manos de nuestro Dios y Padre Celestial. Padre bendito, Señor, te damos infinitas gracias, Dios. Papá, tú nos conoces a la perfección. Tú conoces de nosotros lo que se ve y lo que no se ve, Señor. Y muy a pesar de todas las cosas, Señor, tú derramas sobre nuestra vida tu amor, tu gracia, tu misericordia. Día a día, Señor, tú nos sigues corrigiendo, nos sigues enseñando, sigues edificando nuestra vida sobre el fundamento firme de tu palabra, Dios. Hoy nosotros queremos traer delante de ti, Señor, las batallas de nuestro corazón, Señor, que tú conoces a la perfección, las batallas en nuestros pensamientos. Muchas de estas, Señor, se han llegado a convertir en batallas de fe y queremos colocarlas hoy delante de ti, Señor, implorando que pelees tú la batalla por nosotros, que libres tú, Señor, esta batalla en nuestro corazón y en nuestra mente que para nosotros ha sido imposible poder ganar, poder llevar a cabo una victoria, Señor. Susténtanos y danos la gracia, Señor. Y presentamos delante de ti también, Señor, todo tipo de necesidades con las que el día de hoy cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor, está lidiando, Señor. Necesidades de índole material, necesidades económicas, necesidades afectivas, necesidades de salud, Señor. Padre Celestial, todas nuestras necesidades las traemos hoy delante de ti, Señor. En primer lugar, para decirte gracias por cada una de ellas. Porque al existir estas necesidades en nuestra vida, Señor, nos hemos visto abocados, nos hemos visto en la necesidad apremiante, Señor, de orar, Señor, de buscar con más fuerza, con más ímpetu, Señor, tu dirección, tu santa presencia, tu consuelo, Señor. Y por eso damos gracias, porque cada una de nuestras necesidades al final de cuentas se convierte en un instrumento de gracia para que nosotros salgamos corriendo, Señor, a buscar tu palabra y a buscarte a ti, Señor. Pero también queremos rogarte, Señor, que en tu misericordia extiendas tu mano sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, y respondas en medio de esas necesidades, Dios. Tú tienes un tiempo, tú tienes un lugar, tú tienes una circunstancia, Señor, a través de la cual quieres trabajar en nuestra vida. Sin embargo, Dios, el día de hoy nos atrevemos, Señor, a decirte, por favor, sal a nuestro encuentro, Señor, y respóndenos en medio de estas necesidades. Da la provisión necesaria, da la salud, Señor, da la paz en el corazón, Padre Celestial. Todas estas cosas y muchas más que no alcanzaríamos, Señor, a presentar hoy delante de ti, Señor, son las cosas que traemos delante de tu presencia, son las cosas con las cuales nos presentamos hoy, Señor. Si bien nuestras acciones de gracia son infinitas por todo lo que tú haces, Señor, nuestras peticiones también serían infinitas, Padre Celestial, porque anhelamos, Señor, que tu reino se siga estableciendo en nuestra vida, que tu reino se siga ensanchando en el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Pero también, Señor, que tú respondas a nuestras necesidades y a nuestros clamores. Señor, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya es lo que pedimos, y que en todo tiempo nuestro corazón exalte y glorifique tu precioso nombre. Te lo pedimos, Papá, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, una vez más bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra. Les había dicho que íbamos a comenzar este tiempo con esta oración y luego nos aproximamos entonces a la palabra del Señor. Quiero invitarle, por favor, abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Hemos venido desarrollando esta serie de estudio de la palabra del Señor fundamentados en las parábolas del reino. Las dos anteriores parábolas, la de los terrenos o la del sembrador y la del trigo y la cizaña, evidentemente nos hablan de una actividad
propia de la cultura palestina del primer siglo, que era la agricultura. Y para no perder esa línea, quisiera entonces salirme un poco del Evangelio de Mateo para venir al Evangelio de Marcos y presentar hoy en este estudio bíblico una de las características milagrosas que trae consigo el reino del cielo. Para eso quiero invitarle, por favor, allí en el Evangelio de Marcos capítulo 4, mire conmigo los versículos 26 al 29. Dice la palabra del Señor. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche. Sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Son apenas estos 4 versículos los que contienen para nosotros el día de hoy, digamos, el sustento de toda esta enseñanza acerca del reino del cielo. Y pudiéramos afirmar a partir de este texto que el reino del cielo tiene vida en sí mismo. El reino del cielo no depende de la voluntad humana, no depende de la intermediación humana. El reino del cielo es suficiente en sí mismo. Es suficiente en sí mismo en virtud que el reino del cielo expresa el carácter de su rey. Y si el rey del reino del cielo, valga la redundancia, es Cristo, Cristo es plenamente autónomo, Cristo es plenamente suficiente en sí mismo. Cristo no depende de nosotros para existir. Luego su reino tampoco depende de nosotros para existir, ni para crecer, ni para fructificar. De manera que esto es clave que usted y yo lo tengamos muy presente, porque todo esto está ligado al concepto de la gracia soberana de Dios. Es decir, cómo ese don inmerecido, la gracia, se extiende sobre nosotros de una manera providencial, de una manera soberana, de una manera que reposa en la absoluta y eterna voluntad de Dios, sin que nosotros tengamos algún tipo de injerencia en esa voluntad. Bien, vamos al texto, por favor. El versículo 26 exalta, obviamente, la comparación con la cual Jesús quiere mostrarnos este elemento del reino celestial. Jesús también dijo: el reino del cielo es como, y de nuevo les decía, no quiero abandonar la riqueza que tiene consigo la figura de la agricultura, la figura de los cultivos a la hora de ilustrar el reino del cielo. Es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Tanto en la parábola de los terrenos como en la parábola del trigo y la cizaña, la figura del sembrador tenía que ver directamente con Dios. El sembrador en ese caso es el que trae la predicación, es el que trae la semilla, y en primer lugar, es decir, el primer predicador, la primera persona que nos habló del reino del cielo, pues claramente fue Cristo. Y en ese sentido, el que esparce la semilla por todo el terreno es el Señor. Sin embargo, en este texto que estamos analizando el día de hoy, el sembrador, el agricultor, ya no es Cristo, ya no es Dios, sino el agricultor es cualquier persona de carne y hueso, cualquier ser humano que cumple con el llamado divino de ser testigo del nombre de Dios. Es decir, cualquier hombre, cualquier mujer que evangeliza, que proclama el nombre de Cristo, que va esparciendo la semilla del evangelio, esa persona es el sembrador. Y cuando digo hombre, mujer, no me refiero necesariamente a que tengan que ser adultos. Ustedes saben perfectamente que quizá uno de los evangelistas más notables en la iglesia del Señor han sido históricamente los niños. Los niños tienen la capacidad de hablarle con una libertad y con una espontaneidad a sus amigos, a sus compañeros, incluso a adultos, y testificarles con plena sinceridad del nombre de Dios. Luego, este sembrador puede ser un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano.
cualquier edad, cualquiera que sea su estrato socioeconómico, cualquiera que sea su preparación académica, no importa si es hombre, si es mujer, el caso es que ese sembrador puede ser usted, ese sembrador puedo ser yo. Dice la palabra del Señor, este sembrador esparce la semilla en tierra y note usted que a partir del versículo 27 se comienza a resaltar el carácter autónomo que tiene en sí mismo el reino del cielo. Dice la palabra del Señor, día y noche, sea que él, es decir, el sembrador, sea que el sembrador esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. A la fecha, y ya desde hace unos muy buenos años, el milagro de la vida, tanto en el reino vegetal como en el reino animal, ha perdido, digamos, como esa connotación de lo misterioso, de lo desconocido, porque gracias a todos los avances de la ciencia al día de hoy, usted y yo, por ejemplo, en la escuela primaria, se podría hacer un laboratorio en un frasquito de cristal, en una botella de cristal con un algodón húmedo y un grano, por ejemplo, de frijol. Y se pudiera poner esto ahí de tal manera que nuestros niños a muy temprana edad saben cómo es que brota la semilla, cómo es que germina la semilla y cómo poco a poco se va produciendo en ella la espiguita y va creciendo para formar entonces la planta, ¿verdad? Y digamos que desde ese punto de vista, el misterio de cómo es que la semilla germina ya no es misterio. Los niños conocen, los jóvenes conocen, los adultos conocen cómo brota la semilla en tierra. Sin embargo, el hecho de que usted y yo sepamos cómo brota la semilla no necesariamente quiere decir que por conocerlo dejó de ser milagroso, que por conocerlo entonces ya dejó de ser sobrenatural. Definitivamente el milagro de la vida se va a seguir llamando milagro porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de producirlo por nuestros propios medios. Es algo que se nos va de las manos, es algo que se nos va de las capacidades y aunque podamos verlo, no podemos producirlo. Luego nosotros siempre vamos a estar en plano de ser testigos, mas no causantes de la vida. Luego, en el reino animal, al día de hoy, a través de todos los medios tecnológicos, ¿verdad? De las ecografías, de elementos de ultrasonido y todo esto, se puede ver y se puede llevar un seguimiento, si se quiere, semana a semana o mes a mes, de cómo es el proceso de crecimiento de la célula ya fecundada, ¿verdad? Del óvulo ya fecundado allí en el vientre de un animalito o de un ser humano y se puede llevar ese crecimiento y de nuevo pudiéramos nosotros perder la noción de lo misterioso, pudiéramos nosotros perder la noción de lo secreto, ¿verdad? De lo que ocurre allí al interior del organismo de una hembra animal o de una hembra humana, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que nosotros podamos ver el proceso no quiere decir que nosotros necesariamente somos causantes de la vida. No somos provocadores de la vida va a seguir siendo en ese sentido un milagro y si un milagro pudiéramos decir que también se nos va de las manos y se vuelve a convertir en un misterio. Luego nosotros sencillamente quedamos en el plano de ser testigos del milagro, testigos del misterio, testigos de la obra de Dios para producir vida. ¿Ve? Y dice el texto que la vida no depende del sembrador. El sembrador sencillamente esparció la semilla. El sembrador sencillamente predicó el evangelio. Sencillamente le compartió a un amigo la buena noticia del evangelio en medio de una charla informal o en medio de una predicación formal. Se hizo la exposición de la palabra del Señor, se hizo la presentación del nombre de Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad?
y se conminó a la gente a rendir su vida a los pies de Cristo. Sin embargo, hasta ahí pudiéramos decir nosotros que llega la tarea del sembrador, porque el sembrador no conoce lo que está ocurriendo en el corazón de las personas después de haber escuchado la predicación o la enseñanza o ese mensaje que se le compartió a manera de evangelización. Ninguno de nosotros conoce qué está ocurriendo en el corazón de las gentes. ¿Ve? La grandísima tentación que tenemos nosotros y que nos lleva, a malinterpretar el reino del cielo es que nosotros como seres humanos nos dejamos llevar fácilmente por las apariencias. Y en la medida que una persona no se comporte, o más bien se comporte de una manera diferente a como nosotros querríamos que esa persona se comporte, actúe o reaccione frente a la palabra del Señor, frente a la iglesia o frente a cada uno de nosotros, entonces comenzamos a emitir juicios de valor como que esta persona no ha nacido de nuevo, como que esta persona no ha creído en Dios, como que esta persona definitivamente no ha recibido la palabra del Señor. Sin embargo, no podemos perder de vista que el reino del cielo crece fuera de la vista del ser humano. La semilla fue esparcida, la semilla fue sembrada y desde el momento que la semilla ha quedado bajo tierra, usted y yo perdemos la noción de lo que mismo está ocurriendo allí abajo de la tierra. Así mismo es el reino de los cielos. Muchas personas reciben la semilla, pero ninguno de nosotros puede afirmar en quién esa semilla está germinando y en quién no. ¿Por qué razón? Hace 8 días hablábamos, por sus frutos serán conocidos. Luego solamente hasta que el fruto esté maduro en la vida de cada una de esas personas, o en la vida de todos nosotros más bien, vamos a poder afirmar quién verdaderamente es de Dios y quién no es de Dios. Pero mientras la semilla esté bajo tierra, ninguno de nosotros tiene idea de lo que mismo está ocurriendo en el corazón y en la vida de las personas que nos rodean. ¿Ve? Dice la palabra del Señor, día y noche, lo cual habla que el avance del reino del cielo es una tarea incesante por parte de Dios en el corazón de aquellos que han recibido la semilla del Evangelio. Y eso habla de la gracia soberana de Dios extendida sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ocurre que si fuera solamente por intermediación humana, ¿cuántas horas, cuántos minutos podemos nosotros estar en contacto con el predicador, con el evangelista, con el amigo cristiano que nos habla acerca de Dios? Son apenas unos poquitos minutos, son apenas unas poquitas horas quizá al mes o a la semana, ¿verdad? Que nosotros podemos estar en contacto con esa persona que nos enseña, que nos expone, que nos guía en la predicación de la palabra. Sin embargo, aún sin estar en contacto con esa persona de carne y hueso que nos expone, que nos guía y que nos enseña, Dios por su parte a través de la obra de su Espíritu Santo sigue obrando en el corazón de cada uno de nosotros de día y de noche, aunque su obra en principio no se vea. Porque note usted que la obra del Señor, según esta parábola, comienza de adentro hacia afuera. Y nosotros como cristianos que hemos malentendido en muchos momentos el reino del cielo, quisiéramos que esto comenzara de afuera hacia adentro. Es decir, quisiéramos que los cambios fueran más visibles, fueran más notorios, fueran más de tipo comportamental o de tipo actitudinal, ¿verdad? Y resulta que lo que primero Dios comienza a cambiar es el corazón de cada uno de nosotros. Cuando hablo del corazón de cada uno de nosotros, no me refiero al órgano, me refiero más bien a la manera como nosotros percibimos la vida, a nuestra escala de valores, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de emitir juicios de valor, es decir, lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo. Todas estas cosas, nuestra ética, nuestra moral, nuestros valores, nuestra percepción misma
acerca de Dios y acerca de cada uno de nosotros comienza a ser transformada, luego el reino de los cielos comienza a extenderse de adentro hacia afuera. Y en ese orden de ideas, los primeros cambios que opera el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros no son notorios al comienzo. Los cambios comienzan a hacerse notorios en la medida que el reino del cielo va extendiendo sus fronteras, va extendiendo sus límites y deja de ser una semillita y ahora entonces comienza a crecer. Dice la palabra, pero él no entiende cómo sucede ese crecimiento, es decir, ninguno de nosotros como evangelistas, como predicadores, como amigos, como hermanos que comparten el evangelio con los demás, tiene idea de cómo mismo el reino del cielo ha crecido en el corazón de los demás. ¿Ve? Dice, la tierra produce las cosechas por sí sola. Y esto habla de la autonomía del reino del cielo una vez más. Usted y yo como predicadores, como evangelistas, usted y yo como la iglesia que cumple la gran comisión, solamente predicamos y enseñamos, pero el crecimiento se nos escapa de las manos porque es algo que solo Dios puede provocar en la vida de cada persona. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. El reino del cielo es un proceso tan natural, siendo, y digo esto, siendo tan sobrenatural como es el reino del cielo, su crecimiento se da de una forma tan natural como el crecimiento de una semilla bajo la tierra. La manera como Jesús lo ilustra es hermoso. En primer lugar, el crecimiento está oculto a los ojos de cualquier persona, a los ojos de cualquier ser humano. Pero luego, lo primero que se evidencia en ese crecimiento es recién una hoja, un brote, ¿verdad? Ese brotecito habla de cómo ese reino que ya se ha extendido, ya ha comenzado a echar sus primeras raíces en el corazón de cada uno de nosotros, ahora comienza a exteriorizar. Hace 8 días quizá les decía que el crecimiento de una planta es proporcional tanto subapicalmente, es decir, la raíz es proporcional al crecimiento apical. Cuando nosotros vemos entonces un árbol que tiene, qué sé yo, 6 metros, 10 metros de altura, hemos de hacer cuentas en términos de proporción, porque sus raíces tienen que ser proporcionales para poder soportar semejante crecimiento. Ahora, cuando el reino del cielo dice, da por primera vez una hoja, la raíz es proporcional a esa hoja. La raíz solamente tiene que sostener una hoja, luego la raíz todavía es incipiente. De esa manera el reino del cielo se va extendiendo. Pero luego cuando la hoja se convierte ya entonces en una espiga, la raíz tiene que ir profundizando, la raíz tiene que ir extendiendo. Y para que esa espiga pueda sostener en su punta el fruto maduro, entonces la raíz tiene que estar plenamente profundizada, plenamente arraigada, fortalecida, para poder soportar la espiga con el peso del fruto siendo abatida una y otra vez por el viento. ¿Ve? De esa manera el reino del cielo se extiende también en nuestra vida. Nosotros como seres humanos y quizá como hijos de nuestra generación, estamos muy acostumbrados a todo lo visible, a todo lo accesorio, a todo lo cosmético, a todo lo estético. Y en ese sentido le hemos dado una valoración extrema a todo lo que se ve y hemos menospreciado lo que no se ve. Y ocurre que en ese sentido, el ser humano de hoy, la sociedad de hoy, pudiera llegar a equipararse a una planta que tiene un follaje y una parte visible muy amplia, pero unas raíces muy pequeñitas. En ese sentido, quisiera tomar prestada la frase del teólogo Theo Donner para decir lo siguiente:
la iglesia de hoy, la iglesia de la era contemporánea nuestra, tiene kilómetros de extensión, pero milímetros de profundidad. La iglesia de hoy tiene kilómetros de extensión, pero milímetros de profundidad. Y el gran desafío que nos hace el reino del cielo a nosotros es que podamos crecer primeramente en esa raíz. Y digo, ese crecimiento, en la medida que se escapa de nuestras manos, entonces debemos procurarlo en una comunión con Dios, quien es el que sí produce ese crecimiento. Me gustaría ilustrar ese crecimiento del reino del cielo en términos de iglesia. El reino del cielo manifestado a través de la iglesia de una manera invisible. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos otros que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Quiero resaltar lo siguiente. De muchas personas dentro de la iglesia es conocido el conflicto que existía en la antigüedad entre judíos y samaritanos. Los judíos se creían muchísimo más puros racial y étnicamente, también se creían más puros en términos de su religión, en términos de su espiritualidad, versus los samaritanos. Los samaritanos también eran israelitas, pero se habían mezclado étnicamente con otras naciones. Y en medio de esa mezcolanza étnica y racial, ellos también comenzaron a mezclar sus creencias en el Dios vivo y único de la palabra de Dios con dioses paganos de las naciones circunvecinas. ¿Ve? En ese sentido, los judíos tenían como una especie de orgullo, como una especie de altivez, donde miraban por encima del hombro al samaritano. Curiosamente, en esta parte del desarrollo de la iglesia dice que Dios esparció, permitió Dios que su iglesia en Jerusalén, es decir, en la capital de los judíos, fuera esparcida por todas partes. Y todos esos hermanos que habían sido esparcidos iban predicando la buena noticia del nombre de Cristo donde quiera que ellos estaban. Uno de esos hermanos es Felipe, que llega precisamente a Samaria, es decir, a la capital del reino del norte. A esos que los judíos consideraban menos puros racialmente, menos puros espiritualmente, y note la manera como el texto bíblico describe la avidez con la que los samaritanos reciben la predicación del reino del cielo. Dice, ellos estaban anhelantes, ellos estaban deseosos de oír el mensaje y de ver las señales del Señor. Esperaríamos nosotros que el reino del cielo se hubiese extendido de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más prolífica en Judea, en Jerusalén, porque ellos eran supuestamente más puros racialmente y más puros espiritualmente. Pero han llegado ahora al punto de esparcir a los creyentes, es decir, de expulsarlos, de comenzar una persecución sistemática en contra de la iglesia del Señor. Luego el reino del cielo no halló cabida en medio de los judíos. Y ahora el reino del cielo halla cabida donde era humanamente inconcebible, en Samaria, es decir, donde los ojos humanos no lo hubieran podido imaginar, no lo hubieran podido percibir. Allá, fuera del alcance, está creciendo el reino del cielo. Y noten ustedes, amados hermanos, que el reino del cielo se extiende de una manera increíble.
al punto que allí en Samaria las gentes comenzaron a creer, a creer, a creer, a creer. Y fue tan grande el número de los creyentes en Samaria que entonces la iglesia en Jerusalén decide enviar a Juan y a Pedro para bautizar a los hermanos allí en Samaria. Y noten entonces que el reino de los cielos crece y extiende sus raíces y extiende sus ramas en lugares donde no necesariamente usted y yo apostaríamos porque el reino del cielo va a crecer. Porque el reino de los cielos crece a escondidas del ojo humano. Y digo esto para señalar también lo siguiente. En muchos momentos, usted y yo como seres humanos tenemos expectativas muy altas acerca de una persona o acerca de un grupo de personas y decimos, es que cuando les prediquemos, entonces esos sí van a crecer, esos sí van a madurar y esos sí van a dar fruto. Y ocurre que les predicamos una vez y otra vez y les hemos predicado por semanas, por meses, por años y no ocurre absolutamente nada en la vida de esas personas. Pero hay otras personas a las que no les apostamos mucho, no tenemos muchas expectativas puestas en esas personas por prejuicios humanos de toda índole, por falta de empatía humana, ¿verdad? Por falta de empatía emocional o lo que fuera, no tenemos tantísimas expectativas con esos, pero ocurre que les predicamos a esas personas la buena noticia del Evangelio y el reino de los cielos. En esos, en quienes no teníamos tantas expectativas, se extiende de una manera increíble y esto como una bofetada divina sobre nosotros, recordándonos que somos testigos del reino, recordándonos que somos mensajeros del reino, pero el crecimiento de dicho reino solamente reposa en las manos de Dios. El crecimiento del reino no depende de la voluntad humana, no depende de la voluntad de la iglesia, el reino del cielo depende estrictamente de la voluntad divina y de aquellos corazones en quien Dios decida extender las fronteras de su bendito reino. Entonces note que ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos tenemos nosotros una representación del reino del cielo en la iglesia, extendiéndose en lugares y en personas nunca imaginados, nunca pensados por la misma iglesia del Señor. Posteriormente, quisiera invitarles también a que contempláramos la manera como Pablo grafica para nosotros en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, la manera como el reino del cielo tiene su crecimiento exclusivamente en las manos del Señor. Y es importante que usted y yo tengamos esto claro, porque tenerlo claro va a determinar también la manera libre como usted y yo podemos servir a nuestro Señor y Dios. Dice en el versículo 5 de primera a los Corintios capítulo 3. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y noten la manera tan sencilla y tan humilde como Pablo presenta su trabajo y el trabajo de Apolos. Este par de hombres, predicadores y evangelistas, habían llevado la palabra del Señor a Corinto. Y allí en Corinto ellos habían predicado, habían evangelizado, habían discipulado, es decir, habían cumplido con la tarea que Dios les había puesto. Sin embargo, Pablo no está atribuyéndose él mismo ningún otro valor, sino estrictamente como un trabajador de Dios, un testigo de Dios, un mensajero de Dios que ha llevado la buena noticia. De esa manera, usted y yo debiéramos considerarnos a nosotros mismos, no teniendo de nosotros mismos una estima tan alta y llegar a considerar que usted y yo somos indispensables en el reino de Dios. Es que si yo no voy, ¿quién va a ir?
Es que si yo no estoy pendiente de esa persona, de cómo se levantó, de cómo vivió el día, de cómo durmió, entonces no estoy cumpliendo con la tarea del Señor. No, mire, usted y yo somos testigos y mensajeros de la palabra de Dios. No estamos llamados para vivir la vida por otro. No estamos llamados para vivir la vida de nadie más. Estamos llamados para predicar el nombre de Cristo, para presentar el nombre de Cristo. Y cuando usted y yo entendemos que nuestra tarea es conducir a las personas a Cristo, estamos sirviendo de una manera mucho más libre y mucho más confiada en la obra de Dios. Cuando nosotros llegamos a pensar que somos nosotros los que regeneramos a la gente, que somos nosotros los que transformamos el corazón de la gente, que somos nosotros los que santificamos, los que hacemos la obra en ellos, en primer lugar estamos teniendo un pensamiento completamente herético porque estamos creyéndonos el Espíritu Santo de Dios, lo cual no somos. Somos de carne y hueso, somos pecadores redimidos, pero estamos queriendo vivir como si nosotros fuésemos el Espíritu Santo de Dios. De plano hay que quitar ese pensamiento. No somos el Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos, no regeneramos, no santificamos, no glorificamos a nadie. Nosotros necesitamos también ser redimidos, regenerados, santificados y glorificados por Dios. ¿Ve? Por otro lado, nosotros con escasa... con escasas fuerzas podemos vivir nuestra propia vida y hacerlo bien, como para querer vivir la vida de otro. En ese sentido, necesitamos dejar de ser, como digo, hipócritas y más bien concentrarnos en vivir nuestra propia vida y rendir cuentas al Señor por ella sin querer ahora vivir la vida de otro. Es como, voy a poner esta ilustración. No ha terminado usted de hacer el almuerzo en su propia casa, pero se fue a la casa del vecino a arreglarle la casa, a barrer, a trapear, a lavar la ropa, a planchar la ropa, ¿verdad? A hacer el almuerzo. Y cuando lleguen los de la suya propia, ¿qué habrá pasado? Entonces, cuando llegaron las personas que usted tenía por atender, no lo hizo porque estaba en la casa del vecino atendiendo a los que ni siquiera eran suyos. Eso es lo que ocurre cuando usted y yo queremos vivir la vida por otros. Descuidamos nuestra propia vida. En cambio, Dios nos ha llamado para ser testigos, para ser mensajeros, para reconocer que nuestro límite llega hasta cierto punto. Podemos acompañar a esas personas, mas no vivir la vida por ellos. Sigue diciendo Pablo, yo planté la semilla en sus corazones, es decir, yo les prediqué la palabra del Señor y Apolos la regó, es decir, Apolos estuvo discipulando, estuvo orando, estuvo enseñándoles la palabra quizá por más tiempo de lo que el mismo Pablo, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y ahí en ese punto es donde Pablo queda como testigo, Apolos queda como testigo y solamente Dios puede atribuirse el crédito de dar crecimiento a su reino en el corazón de cada persona. Note entonces la importancia de entender correctamente el reino del cielo desde esa perspectiva, porque entonces usted y yo somos testigos, somos mensajeros, pero reposamos, confiamos, nos abandonamos en las manos de Dios sabiendo que el crecimiento de la semilla del Evangelio en el corazón de cada persona depende única y exclusivamente de Dios. Note, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y en esto quiero invitarle también a confiar en la voluntad y en la soberanía divina. ¿Por qué? Porque si usted nota, el apóstol Pablo no está atribuyéndose títulos de propiedad sobre la iglesia del Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor.
y aquel que provoca el crecimiento, es decir, Dios, es el único dueño de la iglesia. Dice Pablo, el que planta y el que siembra son simples trabajadores, pero ustedes, la iglesia del Señor, dice Pablo, son el terreno de Dios, son el plantío de Dios, son el edificio de Dios. Luego su vida y la mía no le pertenecen a ningún predicador, no le pertenecen a ningún maestro, a ningún discipulador. Su vida y la mía le pertenecen únicamente a Dios, a Cristo nuestro Señor. Y en ese orden de ideas, usted y yo debiéramos estar plenamente confiados y plenamente confiados en la obra que Dios está haciendo en el corazón de nuestros hermanos. Porque entonces cuando usted y yo evangelizamos, cuando usted y yo compartimos la palabra del Señor, no lo hacemos para que la gente nos siga a nosotros, lo hacemos para que la gente conozca a Cristo, vayan a Dios, vayan a la única fuente que verdaderamente les puede dar crecimiento. Nosotros solo plantamos la semilla, pero la semilla va a crecer a escondidas de nuestros propios ojos. Es probable que muchas personas han estado durante meses, durante años en la iglesia, sin tener un aparente crecimiento, sin tener una aparente maduración de su fe. Pero de un momento a otro es como que de esa persona ocurre lo que describe el texto de Marcos. Brota una hoja, prontamente se convierte en espiga y luego, por fin, encontramos que en esa espiga hay fruto maduro. Y al estar el fruto maduro, dice el texto, por fin se escuchará la voz del dueño del terreno. Metan la hoz porque la cosecha ha llegado. Es decir, ya llegó el tiempo de cosechar, de recoger los frutos y que toda la gloria sea para Dios. Entonces miren ustedes, amados hermanos, que a partir de esa parábola que aparece en el capítulo 4 de Marcos, podemos entender nosotros que el reino de los cielos es completamente autónomo. Crece por sus propios medios. El reino de los cielos crece fuera del alcance y de la intermediación del ser humano. Nosotros como seres humanos somos simples mensajeros y testigos del nombre de Cristo, pero nuestra tarea es conducir a la iglesia, conducir a las gentes a la única persona que verdaderamente les puede dar crecimiento, que se llama Dios. El reino del cielo tiene un crecimiento incesante, porque mientras usted y yo dormimos, el reino del cielo sigue avanzando en el corazón de las gentes, porque la obra de Dios no se detiene. Dios no duerme, Dios no descansa, Dios no reposa. En cambio, Dios trabaja día y noche para el extendimiento de su reino. Que Dios en su infinita gracia nos permita predicar el nombre de Dios, predicar su palabra, sabiendo que somos mensajeros, que somos testigos, pero que el crecimiento de cada una de las personas que Dios pone por delante nuestro depende únicamente de la voluntad de Dios. Es Dios quien producirá crecimiento, es Dios quien producirá fruto en ellos, y en eso usted y yo debiéramos descansar. Debiéramos dejar a un lado esos pensamientos sobrevalorados acerca de nosotros mismos, que es por mi esfuerzo que esas personas creyeron. Es por la obra de Dios. Es por la obra de Dios que la iglesia crece. Es por la obra de Dios que la iglesia madura. Es por la obra de Dios que la iglesia al día de hoy, sin tener todavía habilitadas las capillas, sigue extendiéndose al corazón de muchos, porque no depende de los esfuerzos humanos, sino de la gracia soberana de nuestro buen Dios. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre bendito, hoy te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Damos infinitas gracias por tu reino que se extiende oculto de la mirada del ser humano. Y muy a pesar de que al día de hoy nosotros como seres humanos hemos podido entender cómo germina la semilla, cómo se madura un embrión
en el vientre de un animal o en el vientre del ser humano, Señor, nosotros seguimos siendo simples testigos del milagro de la vida. No lo podemos producir nosotros. Somos testigos de la vida que tú das, pero no somos intermediarios, no somos artífices, no somos provocadores de la vida. La vida viene porque tú lo haces posible, Señor. Y queremos dar gracias también, Señor, porque tan milagroso como es una planta que nace, tan milagroso como es un bebé que está siendo madurado y que está creciendo en el vientre de su madre, así de milagroso, Señor, es el crecimiento de tu iglesia, es el crecimiento de tu reino en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que rogamos, Dios, es que tú nos atraigas cada día hacia ti y hacia tu bendita palabra, de tal manera que a través de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo tú provoques crecimiento y madurez y provoques mucho fruto en nuestra vida para que tu nombre sea exaltado en cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, de emitir juicios guiados por las apariencias. Guárdanos de emitir juicios para decir que una persona no te pertenece o sí te pertenece, porque ciertamente no lo sabemos, no lo conocemos, solamente se va a hacer evidente a través de los frutos y para eso va a pasar tiempo, Señor. Ayúdanos a ser fieles predicando, enseñando, evangelizando, llevando tu palabra a donde no ha llegado, Señor, para que un día tanto el que planta como el que riega la semilla puedan exaltar tu nombre, porque tú has hecho crecer, germinar y dar fruto cada una de esas semillas que ha sido esparcida. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy grande. Espero que este estudio bíblico haya sido de gran provecho para su vida. Que Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión cuando volvamos a reunirnos para estudiar juntos la bendita palabra de Dios. Hasta pronto.